Los últimos sucesos que están pasando en la actualidad en la nación de Israel ha hecho que muchísimos muestren su punto de vista con respecto a esta situación crítica, en donde se ha mostrado un crecimiento terrible en oposición a la nación de Israel. Ahora, muchos están usando esta situación para promover algunos intereses antibíblicos, para hacer que el mundo empiece a creer en cosas que Dios no dice o aprueba. Tal es el caso, por ejemplo, de Arnold Schwarzenegger, actor conocido mundialmente, que salió a declarar sobre este tema, hablando en parte en defensa de Israel y fomentando un punto de vista que se debe discernir cuidadosamente, porque se está promoviendo en la actualidad con mucha fuerza. Él empezó diciendo: Hace unos meses me tocó estar en un campo de concentración, donde 1.1 millones perdieron sus vidas sin piedad, simplemente porque eran de Israel. Cuando caminas por un lugar así, sientes un peso tremendo. Son recordatorios por todas partes de los horrores. El peso sobre tu espalda te golpea haciéndote cada vez más pesado que cualquier sentadilla que haya hecho alguna vez. Hasta aquí definitivamente tiene mucha razón. Y creo que nadie debería de pensar de esta forma tan vil y anticristiana como lo tuvo el hombre de bigotito alemán, que quiso gobernar el mundo. Rechazó y odió a Dios, a Jesucristo y por supuesto también a los de Israel. Intentó aplastarlos de la faz de la tierra en una trampa satánica y querer estorbar la promesa de Dios de redimir a Israel en el día señalado. Esa vida era demoníaca, incluso si en algún punto un hombre fuese poseído, no solo por cualquier demonio o demonios, sino por el mismo Satanás. Tuvo que haber sido el hombre de bigotito. Él es el ejemplo histórico clásico de cómo es el espíritu del anticristo. Pero la Biblia también nos enseña cómo se va a presentar este anticristo en el día del juicio final. Él vendrá con un mensaje engañoso para conquistar al mundo, y ese mensaje es de una falsa paz y amor. Y es lo que muchos el día de hoy están cayendo en ese espíritu del anticristo, operando incluso en la actualidad. Y es lo que este famoso actor comentó al respecto. Él dijo usando esta circunstancia actual: La gente desperdicia su futuro por creencias malas. Así que quiero hablar contigo antes de que encuentres arrepentimientos en el final de ese camino. No importa lo lejos que hayas llegado. Todavía tienes la oportunidad de elegir una vida de fuerza, pero tienes que renunciar a tu guerra contra todo lo que no amas. Es decir, el famoso actor dijo en resumen: Amemos a Israel. Muy bien. Amemos a los de otra religión. Claro que sí. Y luego dice que amemos al pecado. Es decir, amemos a vivir como queramos. No importa si estamos viviendo como en tiempos de Lot. Debemos amar todo eso. Ahora, la Biblia nos dice que amemos a todos sin excepción. Pero otra cosa muy diferente es amar el pecado. Pero la moda masiva del día de hoy, que incluso entró dentro de nuestra misma iglesia, promovida por muchos falsos predicadores, es de amar el pecado. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha decidido poner su amor a la humanidad. No hizo eso con los ángeles. Los ángeles, por ejemplo, que pecaron, fueron arrojados al infierno y no conocieron el amor de Dios desde su rebelión. Pero Dios eligió amarnos. Por eso el motivo de la salvación es el amor, y el objeto de la salvación es el mundo. El amor de Dios se manifiesta en todo en la gracia común y la invitación del Evangelio. Ese es el alcance más amplio del amor de Dios que existe hoy para con todos. La lluvia cae sobre justos e injustos, dice la Biblia. El sol sale sobre justos e injustos. Las personas disfrutan de las bellezas de la vida, las satisfacciones, las cosas maravillosas que Dios ha puesto al cuidado del hombre en esta tierra. Todas esas cosas, todas son evidencias de que Dios tiene un amor generalizado. Y aún más, les da la oportunidad del Evangelio. Él se demuestra a sí mismo y lo muestra a través del Evangelio. Además, como dice Romanos 1, Él escribe su ley en sus corazones y hace accesible la razón humana para que puedan mirar y determinar que hay un Dios detrás de toda la creación y saber algo de su poder y deidad eterna. Ese amor se manifiesta para con todos, pero existe un amor excepcional y eso es para con sus hijos. Y la razón es porque Dios no ama el pecado. Y Juan 3 nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo vino en amor para salvar, porque Dios en amor lo envió a salvar.
Pero si no creen, ya han sido juzgados porque no habéis creído en el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios. La gente del mundo dice, estoy viviendo mi vida, creo que soy bueno, hago mucho bien, porque lo que hago no afecta a nadie. Pero eso es irrelevante. La Biblia dice que ya has sido juzgado, y ese veredicto cayó cuando llegaste al planeta. Llegaste como incrédulo, sin creer en Cristo, y te mantuviste así por el resto de la vida. Y cayó el mazo y se dictó veredicto y sentencia. El juez divino ya ha dictaminado, y los que no creen en Dios ya han sido condenados y sentenciados al infierno. La mayoría de las personas piensan que están en el proceso de acumular un historial de bondad. Y si lo bueno supera lo malo, entonces el juez al final va a fallar a su favor. Más aún, almas como este actor famoso declaran abiertamente no creer en Dios, no creer en el cielo ni el infierno, y decir que eso es un cuento de niños. Y creen que su propia moralidad los hace justos y buenos. Creen que amar lo que Dios dijo que nos alejemos, como es el caso del pecado, hace que ellos se sientan mejores que Dios. Pero eso no va a llevar a nada bueno. Y eso es un engaño propagado con fuerza el día de hoy. Y se está fomentando con mucha fuerza cada día más y más. Y la razón es porque la gente no cree en Cristo. Porque creer en Él es creer quién es Él y lo que Él dijo, y vivir haciendo todo lo que dijo. Y lo que Él dijo es que hagamos añico el pecado en nosotros, no que amemos el pecado como vivieron en tiempos de Lot, y que hoy buscan que vivamos de esta forma, amando el pecado, y por eso no quieren acercarse a Cristo, porque Él ilumina su pecado, Él expone su pecado. Los pecadores aman el pecado, y esto no es ignorancia, no es un malentendido. Los pecadores prefieren la oscuridad moral, aman su corrupción, se deleitan en su maldad y aman la oscuridad. No quieren venir a la luz porque si vienen a la luz quedarán expuestos tal como son. Entonces resienten la verdad, resienten la Biblia, resienten las Escrituras, a la iglesia, a los cristianos, y buscan acomodar todo a su conveniencia, y aún llamar a lo bueno malo, y a lo malo bueno. Tratan de justificar sus pecados, mezclando con cosas que no tienen nada que ver con eso, como es el caso en la actualidad con lo que está pasando en Israel. Y Juan 7 nos dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Rechazan a Cristo porque Él expone su pecado, y ese rechazo va a llegar a nosotros. Por eso, como cristianos, nuestro deber es seguir firmes en la verdad que está en su palabra, confrontando el pecado en todo su horror, y eso hará que muchos sellen su sentencia rechazando a Cristo, porque amaron su iniquidad. Pero en otros, por la gracia de Dios, correrán a la verdad como dice el apóstol Juan, y es necesario seguir proclamándola hasta que nuestro amado Señor venga por su iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.